Buenas tardes, soy la doctora Angélica Camela y las narrativas de la modernidad eran la concepción del tiempo. Estas eran las principales barreras que debía franquear, restituir. Algunos departamentos han intentado actualizar, cosifica aún más. Quería ponerles aquí este pequeño ejemplo de cómo cuáles son los temas o de temas específicos que se imparten dentro de la asignatura de Historia del Arte Contemporáneo en España en el grado de Historia del Arte. Y entonces vemos, por ejemplo, que en el arte de fin de siglo se trata la estética de la generación de 78, pero cuando miramos la guía con mayor detenimiento nos damos cuenta que esa generación del 98 que está siendo tomada en cuenta es solo masculina. No se toma en cuenta a las artistas mujeres que también se encontraban trabajando en ese mismo periodo histórico. En la recuperación de las vanguardias, el tema 11 pasa un tanto lo mismo, ¿no? Se estudia el grupo El Paso, otras experiencias de la creación, realismo y nueva figuración, la escultura, pero se deja siempre de lado a las artistas mujeres cuando miramos con detenimiento el tratamiento de estas etapas o periodos artísticos dentro del arte español. Y por eso quise colocar y acompañar esta división de temas con una imagen que la vemos en el lado derecho de la diapositiva de la artista Maribel Nasco. ¿Por qué? Porque ella fue una artista de los años 70 que suele ser, cuando se habla en el tema 3, el último de las artes plásticas en la España democrática, suele ser dejada de lado no solamente por ser mujer, ella lo tiene todo en contra, no solamente por ser mujer, sino además por ser una mujer artista de la ultraperiferia. ¿Y qué pasa? Que prácticamente ni se le menciona en los libros de historia del arte. De hecho, Guido Dorfles la menciona en las últimas tendencias del arte, pero solo dentro de una lista de muchos artistas y no explica la importancia y la relevancia que tuvo Maribel Nasco dentro del contexto de la historia del arte española de los años 70, puesto que fue una de las innovadoras de la esculto pintura, es decir, creaba en la bidimensionalidad del lienzo, experimentaba con las capas de metales, creando una especie de bidimensionalidad, pero que también creaba estos efectos como tridimensionales, pero no con pintura o con óleo, sino con metales, ¿no? Y esto fue una técnica innovadora en su momento y suele ser siempre dejada de lado. Por lo que ya para finalizar y en resumen, se debe priorizar ciertos contenidos, no eliminar otros, pero sí darles un equilibrio a los contenidos dentro de las asignaturas del grado de Historia del Arte y con este equilibrio también llegar a un consenso en los departamentos. Muchas gracias por su atención y por visualizar este vídeo. La imagen de la mujer y su papel dentro de la historia del arte, ya que no incluye de manera natural en el guión de las asignaturas como Historia del Arte Español, por ejemplo, sino que se le saca de allí y se le encajona en una asignatura para estudiarlas como bichos raros que deben ser estudiados como un fenómeno aislado y no como sujetos activos dentro de la historia general del arte, ¿no? Por lo que no es un contenido excepcional. Otro tanto ocurre con la diversidad contextual, étnica, racial, cultural, por dos razones. Primero, porque en las zonas consideradas periféricas o ultraperiféricas, como es el caso de Canarias, cuando se incluye dentro del plan de estudios del grado, su propia historia del arte es estudiada siempre desde una perspectiva periférica o ultraperiférica, a saber, como el mencionado ECO-D, ¿no? Generando así una especie de resquemor complejo en los productores artísticos de esas localidades, sin tomar en cuenta las especificidades contextuales y culturales propias de la región. Con esto me refiero a que no se puede esperar que una región
experimente el mismo desarrollo cultural, intelectual, social, político que otra, porque existen siempre especificidades contextuales en esas regiones que impiden que los desarrollos sean iguales, y no se puede pedir que la experiencia cultural que se lleva a cabo en Canarias en un periodo histórico específico sea la misma que se lleve en ese mismo periodo histórico en París, por ejemplo, o en Nueva York, porque son sociedades, son emplazamientos geográficos que tienen unas particularidades que les impide, por lógica y por naturaleza, de llevar el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que formar parte de esta periferia se suele ver como si fuera algo negativo, ¿no? Y como que si no están al día, por decirlo de alguna manera, con las corrientes artísticas de los considerados y consagrados erróneamente centros artísticos, ¿no? Como París, Nueva York, Londres, Berlín, etc. Segundo, porque tiende a ser estudiada como una asignatura aparte, por lo general opcional, como pasa con el caso del género, y no se integran dentro del plan oficial de todas las asignaturas, para que se pueda hablar de artistas y expresiones artísticas regionales en relación directa con el resto de tendencias artísticas. De hecho, el arte más diverso suele ser estudiado en las asignaturas de arte contemporáneo no como objeto de estudio en sí mismo, sino a través de la reinterpretación o rescate que hacen artistas occidentales de esos legados. Nunca se estudia el arte africano en sí mismo o el islámico. En raras ocasiones se suele incorporar artistas de esas regiones dentro de las clases que se imparten en la universidad. Se sabe que existen limitaciones temporales en los cursos académicos, obviamente, que los periodos de clases asignados por cuatrimestres son cada vez más reducidos y más llenos de burocracia, pero sin embargo, lo que se debe hacer en este caso entonces es priorizar los contenidos. Pero aquí hay otro riesgo, y es: ¿quién establece que se priorice a Picasso sobre Charlotte Salomon, por ejemplo, o a Robert Delaunay sobre su pareja Sonia, o el trabajo de Damien Hirst por encima del de Maurice Pefura, por ejemplo? Este tipo de planteamientos que se deben hacer antes de programar los objetivos y los contenidos de la mayoría de las asignaturas del plan del grado de Historia del Arte. Y esto no debe ser un trabajo de los y las docentes, un trabajo aislado de estos o de estas docentes, debe ser un trabajo de todo el departamento. Este último debe asumir una línea de conocimiento comprometido en la que se impulse un saber diverso y divergente en detrimento de discursos unificadores, generalistas y excluyentes. Para poder hacer estos procesos selectivos, debemos preguntar más por qué consideramos algo arte, ¿no? Y no, eh, mm, y no si es o no es arte, ¿no? Asimismo, es importante desentrañar quiénes han sido silenciados, cómo fue ese proceso de invisibilización, y por qué. Esto dará mucha información sobre la mentalidad de cada uno de los periodos históricos que sean abordados en cada asignatura. En este sentido, se debe incorporar todos los sujetos y expresiones en cada asignatura general, no cosificarlos y relegarlos a asignaturas opcionales y específicas, e integrar a nuestra práctica, no solo desde la teoría, discursos de concienciación en el que se insista en la desaparición del canon, en romper los lineamientos espaciotemporales occidentales, y se elimina esa conciencia generalizada que nos empuja a ver las expresiones artísticas no hegemónicas con cierto aire de complejo y vergüenza. Pero también teniendo en cuenta que no se puede beneficiar a un sujeto histórico en detrimento del otro. Asimismo, se deben revisar todas las categorías y criterios teóricos que se han utilizado para dominar movimientos artísticos, ya que la creación de estas categorías tan estrechas ha ahogado la diversidad, al tiempo que han creado patrones erróneos de análisis y crítica artística. También han desviado el arte de su fin y compromiso político y social. Y ya para finalizar, me gusta incorporando a su plan de estudio una asignatura titulada Arte y Género, que, contrario a lo estudiar la diversidad espacial, eh,
temporal, racial y cultural. Y en este sentido, poco a poco, desde 1980 en adelante, se ha empezado un proceso de rescate de expresiones artísticas y figuras del arte que habían sido silenciadas hasta el momento. Se ha empezado a escribir poco a poco las historias específicas de comunidades invisibilizadas a lo largo de la historia. De historias específicas de comunidades a lo largo de la historia. Se ha ido rescatando paulatinamente el trabajo de artistas olvidados y artistas olvidadas por su género, su ubicación geográfica o su condición étnica. Esto ha sucedido en el campo teórico. La realidad en las aulas universitarias, que es en realidad el tema que aquí nos compete, es totalmente diferente. Aunque se lee en las universidades el trabajo de teóricos postcoloniales como Gayatri Spivak, Homi Bhabha o Edward Said, y han corrido ríos de tintas en el ámbito académico sobre el tema de la inclusión y el rescate de la memoria cultural de las mal denominadas minorías por los discursos hegemónicos. Lo cierto, y digo mal denominadas minorías porque no podemos considerar que el arte producido o la producción cultural de emplazamientos como la India o China, que son los que acaparan el mayor volumen poblacional en el mundo, sean realmente minoritarios, ¿no? O que el arte producido por mujeres, que en las últimas estadísticas se ha comprobado que hay un mayor porcentaje en la población mundial, un mayor porcentaje de mujeres que hombres, o si no mayor, se mantiene igual, pues que el arte producido por mujeres sea considerado también minoritario solo porque está hecho por mujeres, ¿no? Sin tomar en cuenta la realidad. Por eso decimos mal llamadas minorías. Lo cierto es que en el círculo de las asignaturas, en el currículum, de las asignaturas que se imparten en el grado de Historia del Arte, se continúa haciendo uso de las estructuras hegemónicas, estudiando artistas hombres sin apenas mencionar artistas mujeres e ignorando por completo la diversidad cultural. Y el espacio. El primero, el tiempo, era concebido por los filósofos e historiadores como una línea continua y consecutiva de causa y efecto que desestimaba por completo las particularidades contextuales de las sociedades. Esta concepción dialéctica de concebir la historia instaurada por Hegel, esto de, recordemos, la famosa tesis, antítesis y síntesis, condicionó los discursos históricos y artísticos, ya que se creó esta idea de que los movimientos artísticos considerados importantes surgían en los grandes centros de arte, ¿no? Y aquí ya ligamos directamente con la idea de espacio occidental, y que luego se expandían y se repetían al resto del mundo, es decir, a la periferia y a la ultraperiferia, como una especie de eco mudo. Y nos referimos a eco mudo porque se creó también la idea de que este eco que se generaba en la periferia era un eco sin ningún tipo de creatividad propia, sino que se limitaba a la periferia a la mera copia de los modelos hegemónicos. Y entonces ya por ahí se desacreditaba también que esta apropiación que hacía algunos centros periféricos de las corrientes artísticas que se generaban en los grandes centros de arte, pues carecían de total originalidad o de algún tipo de ingenio, y por eso mismo también se sacaba de los objetos, se eliminaba como objeto de estudio porque era más importante estudiar lo que se generaba en el centro que en la periferia, que era un simple eco. El espacio también fue fundamental como soporte de los postulados occidentales, porque si concebimos el espacio en términos de centro cultural y el resto del mundo, se está nuevamente incurriendo en la generalización, beneficiando solo un tipo de expresión artística generada en un espacio específico considerado válido y oficial, realizado por un tipo de persona específica que se atiene a los patrones artísticos establecidos por ese centro universal, en detrimento de cualquier diversidad cultural y expresiva desarrollada en otras localidades. Por lo que se creó esta noción de centro-vanguardia, periferia igual a atraso. De manera que cuando irrumpe la crítica postcolonial en el panorama intelectual, vino para doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de La Laguna, y voy a hablar en esta ponencia sobre la transversalidad de género, inclusión y transformación social, una propuesta para la docencia de historia y arte contemporáneo. Como sabemos,
historia del arte como disciplina ha estado condicionada a lo largo de su andadura por las líneas de pensamiento occidental y han establecido